Gracias, Padre, por la vida de cada persona que tomó la decisión de llegar a este tiempo. Sean todos bienvenidos a casa Torrefuerte. Voltea a ver al que está a tu lado, bríndale una bonita sonrisa. Si es de tu familia, pues con más confianza, ¿verdad? Si no es de tu familia, pues aunque sea una mueca, pero algo haz para que comiences a despertarte. Nos da mucho gusto que en esta bonita tarde cada uno de ustedes estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Siempre vamos a encontrar cosas nuevas, diferentes, que van a traer bendición a nuestra vida. Y quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú participaste de una actividad de evangelismo en la calle? ¿Cuándo fue la última vez que tú participaste de evangelismo en la calle? ¿Alguien ha participado alguna vez? Nadie. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Tal vez algunos ya tienen tiempo. O quizá otros digan, pues yo ni he participado. El tema que te quiero compartir en esta tarde tiene que ver con la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Y yo quiero decirte que la gran comisión, además de tener hijos, porque muchos siguen al pie de la letra, ¿verdad? Lo que Dios le dijo a Abraham, y te multiplicarás. Y entonces trabajan en esa situación de multiplicarse. Pero quiero decirte que además de que tú estás trabajando en multiplicarte, ¿cuántos trabajan en la multiplicación? Algunos, ¿verdad? Quiero decirte que además de trabajar en la multiplicación con tu familia, el Señor tiene un propósito, que tú y yo estemos ocupados en la multiplicación de que las personas puedan conocer al Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Señor Jesús, la mayoría de la gente tuerce la boca. Cuando hablamos del Señor Jesús, hablamos como si estuviéramos hablando de un tema que nos incomoda, que nos molesta. Pero quiero decirte que hablar del amor, del poder de nuestro Señor Jesucristo cambia vidas. Si cada uno de nosotros pudiéramos en un minuto dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la verdad que toda la tarde nos la pasaríamos escuchando bendiciones, testimonios de lo que Dios ha obrado. Y sabe, a veces se nos ha olvidado ese principio. Nos preocupamos por tener hijos, nos preocupamos por casar, nos preocupamos por tener una casa, rentar una casa, construir un departamento, construir una casa. Algunos más atrevidos, preocupados por qué les van a dejar a los hijos. ¿Quiénes de los que tienen hijos ya están pensando en una herencia para sus hijos? Si usted no está pensando en una herencia para su hijo, usted entonces no ha leído la Biblia. Voltea a ver a tu papá o a tu mamá si está a tu lado y dile, creo que te están hablando. Como padres tenemos que pensar en dejar una herencia. Y ya sé que todos se fueron, ay, ojalá el pastor le siga y ya suelte mi mamá el departamento, ¿verdad? Ya suelte el suegro la Cheyenne. Pero quiero decirte que la mayor herencia, que son los bienes, que es eso, la mayor herencia es el legado que tú puedas dejar en el corazón de tus hijos y de tus hijas. Tú podrás dejarle una bonita casa, una bonita pantalla, podrás dejarle muy bonitos muebles, es más, podrás dejarles tu foto, pero el mayor legado es la palabra que impacte en su corazón, para que esa palabra pueda impactar a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Nuestra visión como cristianos
es una visión solamente mi vida y mis hijos. Y quiero decirte que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es pensar mi vida, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos y lo que venga. Nosotros tenemos que pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ellos? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y no solamente me refiero a la casa que tú ya tienes, no solamente me refiero a la casa que tú le vas a dejar o a la propiedad que tú estás obligado a dejarle a tu hijo o a tu hija. Luego te paso la cita donde dice que tú como hijo de Dios estás comprometido en dejar un patrimonio a los tuyos. Dígame. Yo al rato se la voy a compartir a mis papás para que de una vez se amarre el asunto. Pero quiero decirte que el Señor, además de esa herencia, quiere que tú y yo compartamos una herencia. La herencia de la salvación. Diga conmigo, la herencia de la salvación. ¿Cuántos de ustedes son salvos? ¿Seguros? Ahora, esa herencia que el Señor te ha dado, ¿tú la estás compartiendo a tus hijos? Esa herencia que Dios te ha dado, ¿tú la estás compartiendo a los que vienen a un lado tuyo? Porque a veces decimos, mi hijo, mi nieto, vienen atrás. Esa herencia que tú sabes, la estás compartiendo con tu nuera, con tu yerno, la estás compartiendo con los que son miembros de tu casa, de tu familia. En el libro de Mateo 28, 19, solamente le voy a dar lectura, tú ya te sabes de memoria esta cita, donde dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Mateo, ¿qué le dije? Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La mayor herencia es cuando tú y yo comprendemos que este evangelio tiene que entrar en la cabeza, en el corazón, en los ojos, en los huesos, en las pestañas, en la célula más pequeña del corazón de tu hijo, de tu hija y de los tuyos. Esa es la herencia más importante que tú tienes que dejarle. Si esa herencia tú no la has recibido, tú no la has comprendido y tú no la transmites, entonces déjame decirte que no vas a tener herencia y que el legado que Dios puso en ti se va a perder. Ahora, muchos de nosotros nos hemos limitado solamente a oír, ser instruidos, ser bendecidos, pero no compartimos la palabra. Y yo quiero decirte que compartir la palabra tiene que ser como parte de nuestro diario vivir. Diga, compartir la palabra tiene que ser como tomar agua. ¿Cuántos toman agua? No es cierto. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, si tomo agua me oxido. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Y yo quiero decirte algo, que lo que el Señor quiere es que esta palabra de Mateo 28, 19 se pueda revelar. ¿Estoy haciendo discípulos? ¿Estoy formando discípulos? ¿Estoy preparando a una persona, a 2 personas, a 3 personas a las cuales yo les voy a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida? Cada vez que estoy en una casa, en un grupo, yo quisiera compartirles tantas experiencias que nosotros hemos tenido y que esas experiencias quisiéramos que fueran de bendición para que las personas las pudieran oír. Hace un rato hablábamos acerca del tema de qué funciones tienen los pastores. Y la mayoría de las personas piensan que el pastor, su función es predicar, recoger los diezmos e írselos a gastar.
Pero quiero decirte que el propósito fundamental, así como nosotros lo compartíamos en discipulado, tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Y a veces la mayoría de la gente piensa que son solamente 2 puntos. Pero yo quiero decirte que la gran comisión no es solamente para el pastor. Erróneamente hemos creído que la comisión es para los pastores y para los evangelistas. Pero yo quiero decirte algo, que la comisión es para todos aquellos que han creído que Jesús es su Señor y su Salvador. Quiero comenzar en el libro de Hechos, capítulo 5. Hay una recomendación que el Señor nos hace para poder establecer esta gran comisión. Hechos capítulo 5, versículo 12. Si usted ya lo tiene, lo voy a invitar a que se ponga de pie por respeto a la palabra de Dios. ¿Sí lo tiene? Ok, vamos a leer esta porción. Hechos capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Padre, en esta tarde te pedimos que en el nombre de Jesús quites todo sueño, enojo, molestia, orgullo, indiferencia, cansancio, oposición del enemigo, y que tú traigas paz, libertad, fortaleza, bendición, necesidad de escuchar tu palabra, y que esta palabra tu Espíritu Santo la pueda grabar en el corazón de cada persona. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Quiero decirte que uno de los primeros puntos que el Señor quiere es que tú y yo comprendamos que para poder impactar a las personas, a tu familia, a los vecinos, tenemos que hacer algo muy importante. Y yo ya sé que vas a decir, entonces tengo que hacer señales, tengo que hacer prodigios. ¿Sabes? En ese versículo donde nos habla de señales, unción, poder, autoridad, hay una palabra clave que muchas veces pasamos por alto. Y lo que Dios quiere para establecer la gran comisión es que tú y yo estemos unidos. Ahí dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué estaban? Estaban juntos. ¿Sabes? Si tú y yo, si cada una de las personas que están en este lugar no nos ponemos de acuerdo con el tema de la gran comisión, y tú en este momento estás pensando en ¿qué le voy a dar de comer a mi esposo? Y si en este momento estás pensando en que te peleaste con tu esposa antes de venir, si tú estás pensando en que saliendo de la reunión vas a ir a pagar a Coppel, si tú estás pensando en este momento que no sabes cómo decirle a tu esposo que no quieres ir a visitar a tus suegros, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque cada quien está pensando 1000 cosas. Y lo que el Señor nos dice, para que tú y yo podamos ser herramientas útiles, tenemos que pensar en un concepto de unidad. Y el principio de unidad significa trabajar para establecer el reino. Si solamente las personas que están atrás están pensando en, sí, yo quiero trabajar, pero el resto de las personas que están aquí sentadas dicen, a mí no me interesa, yo tengo mis problemas, yo tengo mis dolores, yo tengo mis achaques, yo tengo mis circunstancias. Entonces déjame decirte que esta gran comisión que el Señor Jesús nos dejó a todos se vuelve una comisión complicada. Diga complicada. Pero lo que el Señor quiere es que tú y yo estemos ¿qué? Diga unidos. Toca tu corazón y dile, Señor,
Ayúdame a comprender que soy parte de una iglesia y de un ministerio. Cuando tú comprendes que eres parte de Casa Torrefuerte, entonces tú comprendes que Casa Torrefuerte tiene el propósito de evangelizar, de compartir. Ahora, me llama mucho la atención. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Cuánto les gustaría hacer señales, milagros y prodigios? Levanten su mano, ¿cuánto les gustaría? ¿Qué les falta? Hacer señales, milagros y prodigios. ¿Y cuándo les gustaría pedírselo al Señor para que se los dé? ¿No lo cree? ¿O si lo cree o no lo cree? Quiero decirte una cosa. En la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él partió, fue una etapa complicada, difícil, diferente. Pero quiero decirte que esa situación no impidió que el Evangelio siguiera. Ahorita te voy a ir compartiendo algunos datos. Pero quiero decirte que los discípulos hacían señales. ¿Qué señales podían hacer? Tantas señales hacían que dice la Biblia que Pedro caminaba y la gente ponía a los enfermos para que por lo menos la sombra los tocara. ¿Y sabe qué pasaba? Sanaba. Eso es cierto. Hay muchos testimonios de que Dios utilizaba de una manera sorprendente a los discípulos. Tantos testimonios que dice la Biblia que en el Pentecostés había un pequeño grupo de personas, y de ese grupo de personas hubo 3,000 personas que recibieron a Jesucristo en ese primer evangelismo que se hizo en Jerusalén. También quiero decirte que los milagros eran constantes, porque había algo que estaba presente en el corazón de las personas. No solamente los veía, sino los anhelaban con todo su corazón. Quiero decirte algo. En Hechos capítulo 5, versículo 17. Nosotros ya leímos que había muchos milagros, que había señales, que había prodigios. Hechos 5, 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y fíjate lo que pasaba. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que anhelar para predicar? Ayúdeme. ¿Qué es lo que tú y yo, además de decir Jesús te ama? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida, además de aprendernos por lo menos la cita de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ya le dije a la gente, Jesús le ama. Ya le dije la porción de Juan 3:16. ¿Qué más me faltaría? Diga conmigo, unción. Y sabe, esa unción es lo que Dios quiere establecer no solamente en el pastor. Esa unción la quiere establecer en la congregación, pero la gente solamente se queda con... Yo le digo a la gente que Jesús le ama, y le he repetido el Salmo 23 en muchas ocasiones. Jehová es mi pastor y nada te faltará. Pero nadie quiere pasar al principio de pedir, de esforzarse y de ser útil día, tarde y noche para que el Señor lo use. Aquí hay una porción
y un pasaje bastante interesante. Los discípulos haciendo milagros y los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, inconformes por lo que estaba pasando, inconformes por lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que ya habían quitado de su camino a Jesús, lo habían exhibido públicamente, lo habían colgado en un madero, le habían hecho todo lo que ellos quisieron? Y ahora tenían a 12 piedras en el zapato que querían continuar con el mismo tema. ¿Y sabes qué hicieron? Dice la Biblia, no te voy a dar las citas, pero dice la Biblia más adelante que fueron llevados a la cárcel. Y en la cárcel, Pedro y Juan dijeron: ya no vamos a predicar, porque esto de que nos traigan a la cárcel no se vale. Ya no vamos a predicar porque todavía de que nosotros oramos por los enfermos y sanan, y la gente que está con posesión demoníaca es libre. Mejor, Pedro, hay que ponernos de acuerdo. Cuando nos diga que cerremos nuestra boca y que nos vayamos lejos de aquí, vamos a cerrar nuestra boca y nos vamos a ir muy lejos de Jerusalén. Pero ¿sabes? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que mientras ellos estaban en la cárcel, yo no dudo que Pedro y Juan estaban diciendo: una vez que salgamos de la cárcel, Pedro, ahí en el pórtico, ahí donde nos agarraron, vamos a volver a hablar del amor, del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, va a haber señales, milagros y prodigios. Mientras ellos platicaban, versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Sabes? La Gran Comisión nos dice que a pesar de que tú y yo tengamos un contratiempo, a pesar de que tú y yo tengamos una situación, no nos vamos a quedar con el llanto, chillando, rascándonos la cabeza o pensando en que si voy a seguir o no voy a seguir. A mí esta parte me gusta mucho, porque los apóstoles pudieron haber dicho: la gente es mala, la gente es malagradecida. Señor, mejor llévanos a otro lado y no vamos a continuar aquí, porque aquí no nos valoran, porque aquí no nos toman en cuenta, porque aquí no ven nuestras cualidades, porque en este lugar no ven nuestro potencial. Pero ¿sabes? Lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en el corazón de Pedro y Juan era algo diferente. Cuando salgan, en lugar de que se vayan a chillar, en lugar de que se vayan a bañar, a cambiar, en lugar de que vayan a decirle a sus familiares y a quejarse, no, en lugar de que hagan todo eso, vayan al pórtico donde los agarraron, donde los arrestaron, y continúen predicando. ¿Qué significa esto? ¿Te despidieron del trabajo? ¿No tienes para pagar el agua, la luz, la renta? ¿No te quedaste en la universidad? No sé cuántos problemas más hay. Vives en una casa pero no tienes documentos, entonces en cualquier momento te pueden correr. Si tú no tienes documentos y no dice tu nombre, no es tu propiedad. Así de fácil. Si tú estás construyendo en una propiedad que no tiene tu nombre, la puedes perder, ¿no es así? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Poner qué? Poner en orden. Ok. Ahora yo quiero decirte algo. El Señor te dice que en medio de todo lo que tú estés viviendo, estés pasando, tengas que poner en orden.
el Señor te dice, ese no tiene que ser un pretexto para que tú dejes de predicar el amor de Jesús. Diga conmigo, los pretextos no deben de existir. ¿O sí? No deben de existir. Y aquí podemos ver que ahora no solamente había señales, que ahora no solamente había unidad, sino que ellos, las circunstancias no los limitaron. El día de ayer en el programa de radio decíamos, ¿habrá alguna circunstancia que haga que tú dejes de venir un domingo? Yo muchas veces he llegado aquí enfermo y el Señor ha obrado y el Señor ha sanado mi cuerpo. La verdad que yo no comprendo cómo la gente puede dejar de venir a una reunión, salvo que sea una situación muy delicada, muy fuerte. Por supuesto, puede presentarse. Pero por un capricho, pero por una molestia, pero por un enojo. Y aquí el Señor nos está diciendo, esa comisión no se puede cumplir. No se puede cumplir. Porque la gente le hace más caso a los caprichos, la gente le hace más caso a las justificaciones, la gente le hace más caso a todo lo que está a su alrededor, pero no le hace caso al Espíritu Santo. ¿Le seguimos? ¿O ya no le gustó? Ay, pastor, como que nos está hablando un poco fuerte. ¿Sabes? El Señor siempre va a seguir sorprendiendo tu vida. La verdad es que en este mismo pasaje dice que los sacerdotes le dijeron a los alguaciles, vaya por aquellos que les dijimos que los encerrara. Ya tenemos el tiempo para juzgarlos, vamos a platicar. Y sorpresa, ni Pedro ni Juan se encontraban en la cárcel, sino que se encontraba predicando. Ninguna cárcel te debe delimitar. La cárcel puede ser el miedo, la cárcel puede ser el temor, la cárcel puede ser lo que tú quieras, pero no debe de delimitarte. Y dice que los alguaciles llegaron y no los encontraron. ¿Dónde estaban? Quizá algunos estaban pensando en Gabaro. ¿Rompieron el techo? ¿Se fugaron? Y no dudo que una persona llegó corriendo y les dijo, tranquilos, en el mismo lugar donde fueron arrestados, están otra vez. Y fueron por ellos. En el versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Yo quiero que usted me ayude con el versículo 29 que dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, fíjate,
Qué cosa tan tremenda. Ellos le dijeron, es necesario obedecer a Dios. Tienes escuela, gracias a Dios por la escuela que tienes, pero no creo que estés todo el tiempo en la escuela. Tienes trabajo, gracias a Dios, qué bueno que tienes trabajo, pero no todo el tiempo estás en el trabajo. Tienes labores de casa, gracias a Dios, qué bueno que tienes una casa y que tienes que limpiar y que tienes que sacudir y que tienes que hacer muchas cosas, pero no creo que estés todo el día haciendo labores de casa. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de justificarnos. ¿Cuánto tiempo la gente dedica para la escuela? 5 o 6 horas. ¿Cuánta gente le dedica espacio para ir a trabajar? 8, 10, 12 horas. ¿Cuánta gente dedica el tiempo para el gym? 1 o 2 horas. ¿Cuánta gente dedica tiempo para ir a correr, para hacer ejercicio? 1 hora, 2 horas. Pero ¿cuántos de nosotros dedicamos un tiempo para compartirle al Señor, para compartir del Señor Jesús a las personas? La gran comisión no la hace el pastor. La gran comisión no la hace el Espíritu Santo. La gran comisión no la hace el Señor Jesús. La gran comisión, diga, la tengo que hacer yo. Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos hacer. ¿Y sabes? La historia sigue y los juzgan y están hablando. Y hay un maestro de la ley, el maestro Gamaliel. Y Gamaliel les dice, a ver, tranquilos, tranquilos. Hace tiempo se levantó un tipo que decía hacer algo y la gente lo siguió, pero murió y se acabó. Después se levantó otro tipo y hubo una multitud que lo siguió, pero murió y se acabó. Y Gamaliel dijo, no tentemos a Dios. Si esto es de Dios, va a prosperar. Y si no es de Dios, sucederá como aconteció. Quiero que vayas conmigo. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Este Gamaliel fue maestro de Saulo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, sé que se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Yo quiero decirte algo. En todos los tiempos han querido detener a la gente. En todos los tiempos al cristiano le han dicho inculto, fanático, ¿qué más? Ignorante, quita tiempo. Ayúdeme, ¿qué otros adjetivos les han dicho? No tienen nada que hacer, por eso andan perdiendo el tiempo ahí. Deberían de ponerlos a hacer algo. Ellos como no tienen nada, por eso es que visita, pero si tuvieran cosas que hacer, no lo haría. ¿Sabes? Durante todo el tiempo la gente va a hablar. No son necesarios los cristianos. No es necesario que nos predique. No es necesario que evangelice. No es necesario escuchar de Dios. No es necesaria la Biblia.
Durante más de 2000 años la gente de una o de otra manera ha dicho eso. Pero quiero decirte algo, la gran comisión es de Dios. Y acabamos de leer un pasaje donde dice que había dos personajes que intentaron decir que eran algo, murieron y se acabó. Yo quiero decirte algo, Jesús murió, resucitó, y después de 2000 años, el mensaje que Él compartió sigue vigente. Salvación, libertad, restauración y vida eterna. Diga conmigo, salvación, libertad, restauración y vida eterna. Eso es lo que el Señor ha predicado a través de estos 2000 años. Y sabes, la gente está preocupada por este tiempo, por terminar una carrera. Qué bueno que la termines. Por hacer un negocio, qué bueno que lo hagas. Por trabajar en una empresa, qué bueno. Pero déjame decirte que después de eso todo se acaba. ¿Cuánto puede durar la gloria de una persona? ¿70 años, 60 años, 80 años? Y después de eso, nadie piensa en la vida eterna. Nadie piensa en que llegará el momento en que vas a perder aliento, y al perder aliento tendrás que comparecer delante del Señor. A nadie le gusta escuchar este tema, porque todos nos quedamos en el tema de Dios es amor, Dios perdona, Dios bendice, pero no queremos compartir el mensaje. Deja de ser una persona que vive en pecado, que vive en maldad. Arrepiéntete, porque lo que tú comienzas aquí lo vas a terminar algún día en la presencia de Dios. No te engañes, amado hermano, amada hermana, con esa mentira de Satanás. Escucha muy bien, es una mentira de Satanás escuchar: en el último momento me voy a arrepentir y voy a ser salvo. ¿Sabes cuál es la mentira que tiene la iglesia popular? El purgatorio. No importa lo que hizo, le hacen 2, 3 misas y lo sacan de ahí y lo llevan a donde ellos quieren. ¿Sabes cuál es la mentira del cristiano? Que tú y yo sabemos que tu familiar nunca buscó de Dios. Tú y yo sabemos que le predicamos y que fue indiferente. Tú y yo sabemos la condición de vida, que se apartó, que algún día vino, buscó, se alejó y que nunca más quiso saber del Señor. ¿Y cuál es la mentira más grande que sale de nuestra boca? Tengo la confianza, y hasta suspiramos, que primeramente Dios en el último momento se haya arrepentido y esté con el Señor. Mentira. El Señor te está diciendo hoy, no en el último momento. Hoy te está diciendo, cambia tu vida. Y al cambiar tu vida, enséñale a cambiar el estilo de vida a tu familia, a tus semejantes. Esa es la comisión. Porque el día de mañana no va a haber tiempo. Ese es algo que el Señor quiere que sepamos. A veces nos enojamos, o a veces la gente se enoja cuando sucede una tragedia. ¿Pero por qué? Porque escuchaste y no quisiste hacer caso. Pero ¿por qué si era un joven, iba en la motocicleta y perdió la bicicleta? Perdió la pierna, perdió la moto, perdió muchas cosas. ¿Por qué? Porque oyó y no quiso hacer caso. ¿Por qué? Porque no quieren hacer caso. ¿Cuándo comienza la oportunidad? No busques la oportunidad cuando estés a punto de morir y en ese momento digas, sí, Señor. La mentira más grande del cristiano es que también le decimos, cuando partas con el Señor, comienza la vida eterna. La verdad es que saber a dónde tú vas con el Señor comienza desde aquí. Desde tu relación con Dios aquí, no cuando te mueras. La vida eterna comienza cuando tú consideras a Jesucristo como tu Salvador y Él permite que haya modificaciones en tu vida personal. Ahí comienza la vida eterna.
La mentira más grande que se ha dicho, que la vida eterna comienza cuando dejas de existir y te conviertes en un espíritu que va a la presencia de Dios. Qué bueno fuera. La verdad es que qué bueno fuera. Pero muchos cristianos se engañan, viven engañados. Y hoy el Señor lo que quiere es que tú y yo dejemos de estar engañándonos a nosotros mismos. Esto es como las mujeres que saben que el esposo tiene un amante. Y la mujer dice, pues tiene un amante pero vive conmigo. Por favor, no te engañes. Tú no vales nada, porque si valieras, no tendría un amante. Y así como esos ejemplos tan burdos son las justificaciones que se han hecho con el paso del tiempo con el cristiano. La vida comienza aquí. La vida no comienza cuando tú pierdes aliento de vida. Todos estamos preocupados por muchas cosas, pero pocos nos ocupamos a dónde va a ir tu alma. Toca tu corazón y pregunta a ti mismo, en este momento, ¿cuál sería el destino de tu alma? Pero ¿sabes? La comisión no ve excusas, no ve tiempo, no ve límites. ¿Y sabes qué pasó? A los discípulos Pedro y Juan los soltaron, los amenazaron, los golpearon. Y sin embargo no se fueron de Jerusalén. Fíjate lo que dice el versículo 41, Hechos 5:41. Esto es como para morirse de risa. Y ellos salieron de la presencia del concilio que gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjate, gozosos. Y todos los días, ¿en dónde? En el templo donde los arrestaron en varias ocasiones, ¿qué hacían? En el templo y en las casas no cesaban de ¿qué? De enseñar y de predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algo los detuvo? No. Es que no tengo zapatos nuevos para ir a la iglesia. ¿Y eso qué? Es que yo veo que otros hermanos cada 8 días estrenan y yo no. Y como no estreno, mejor no voy. ¿Y eso qué? Es que como ya se me hizo tarde y son bien puntuales y bien exagerados, a las 12 comienzan y no le dan a uno chance de llegar, mejor ya no voy porque no es bueno llegar tarde. Y esas son las justificaciones tan absurdas que nosotros decimos para que la comisión que el Señor te ha dado, me ha dado, no se cumpla. Pero sabes, no importa lo que tú y yo digamos, la palabra se va a multiplicar, la palabra va a permanecer y la palabra va a llegar a todas las personas. Solo que en esta ocasión el Señor te está diciendo, te quiero tomar en cuenta. Solo que en esta ocasión, hoy domingo, siendo la 1, el Señor te está diciendo, puedo utilizar a otros, pero en esta ocasión he volteado a verte a ti. He volteado a verte a ti. Y quiero que lo vuelvas a leer, versículo 42. ¿Sabes? Ellos comprendieron el principio. No hay un lugar en específico para que tú hables de Jesús. Puede ser el templo, puede ser la iglesia, puede ser las casas. ¿Cuántos tienen una casa?
¿En la casa donde tú vives se habla de Jesús? ¿O lo que impera son los pleitos, las amenazas, las discordias, los reproches, la ira? ¿Qué es lo que impera? Las amenazas, las traiciones. Y el Señor lo que dice es que nosotros podamos reproducir el modelo que Pedro y Juan hicieron y compartían del amor de Jesús en el templo y en las casas, y no les importaba si había lluvia, si había sol, si hubiera el clima que fuere. Ellos perseveraban. Tú y yo, eso es lo que tenemos que hacer. Tú y yo, esa es la decisión que tenemos que tomar. Hoy yo vengo a decirte que la comisión no es para el que está a tu lado. Voltea a ver al que está a tu lado. Dile, la comisión no es para ti. La comisión es para mí. ¿Estás entendiendo? Y lo que el Señor quiere es que en medio de todas las circunstancias personales, familiares, tú te atrevas a hacer algo, abrir tu boca, y tú te atrevas a hacer lo que no has hecho. Pudiera darte otros datos más, pero este pasaje me gustó mucho, porque comienza con señales, con milagros y con prodigios. ¿Cuántos de ustedes quieren que su casa se convierta en un lugar donde haya señales, milagros y prodigios? ¿Cuántos de ustedes quieren que en su casa se comience a vivir una temporada diferente a la que han venido viviendo en estos últimos días, semanas, meses o años? Si tú te pones a leer el libro de Hechos capítulo 5, es una experiencia muy bonita, porque la comisión que el Señor le da a Pedro y a Juan no encuentra límites ni excusas, solamente encuentra la oportunidad para cumplir su palabra. Diga, la comisión no debe de tener límites ni excusas. ¿Qué debe de tener? Diga, disposición. Solamente eso. Disposición. Y cuando tú comiences a tener esa disposición, entonces el Señor comenzará a hacer cosas sobrenaturales. Cierro con esta parte. Esto es lo que tú puedes hacer en tu casa. En el libro de Hechos capítulo 10, versículo 24 nos narra otro suceso, un suceso donde también una vez más Pedro comprende que Dios lo ha llamado a predicar a cualquier persona. A veces nosotros escogemos a las personas. Este sí porque trae un buen reloj, este sí porque trae unos buenos tenis, este sí porque huele rico, este sí. Y sabes, la Gran Comisión nos dice que tú y yo no debemos de hacer acepción de personas. Este sí porque trae un cachorrito paseando, le gustan los animales. Qué interesante. Pero el Señor dice, tú y yo no podemos hacer acepción de personas, no podemos distinguir a las personas. Y sabes, este pasaje me gusta mucho, porque el Espíritu Santo se revela a las personas. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu familiar, tu primo, tu hermano venga a los pies de Cristo? Yo le decía en la mañana orando, Señor, ¿qué tenemos que hacer para que esa comisión se cumpla? Tener disposición, pero orar para que el Espíritu Santo se revele y los convenza. No va a ser tu palabra, no va a ser si brincas, no va a ser si gritas, no va a ser eso. Lo que va a hacer
que cambie la vida de las personas, de tus seres queridos o familiares, va a ser el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, el poder del Espíritu Santo es el único que puede cambiar vidas. Y sabes, esta historia me gusta mucho porque el hombre Cornelio era un centurión, era un hombre que tenía bajo su cargo a 100 hombres, a 100 guerreros, a 100 soldados, un hombre que mataba, un hombre que vivía en la violencia, en la guerra, entre la sangre, quitando vidas, abusando de personas, despojando al pueblo judío. Pero sabes, a ese hombre el Espíritu Santo se le revela. Y cuando el Espíritu Santo se revela a la vida de las personas, déjame decirte que Él se encarga de mover los medios y las personas para que lo puedan conocer. Y el Espíritu Santo le dijo: tu manera de ser puede mejorar, así que necesitas que te compartan una palabra. Ya la Biblia dice que a través de un sueño, un ángel le dijo que era necesario ir por un hombre que se encontraba en Jope y que era necesario que fueran por él porque tenía un mensaje específico para Cornelio. Cornelio posiblemente nadie le había predicado. Hacía buenas obras, como mucha gente que aquí hace buenas obras. Piensas que porque le diste 5 pesos a la viejita de la esquina, piensas que porque subieron al camión y era una ancianita, le compraste los chicles, estás haciendo buena obra. Pero ok, te lo pasamos. Así era Cornelio, haciendo buenas obras, pero le faltaba algo, el mensaje de salvación en su corazón. ¿Y sabes qué sucedió? El mismo ángel le dijo: ve por Pedro y él traerá el mensaje. Pero quiero decirte algo: si tú y yo le pedimos, ¿cuántos tienen un familiar que no conoce de Cristo? Si tú y yo le pedimos: Espíritu Santo, por favor, diga conmigo, Espíritu Santo, por favor, revélate, y menciona el nombre de tu familiar, revélate a la vida de mi familiar y abre su corazón y su entendimiento para que tu palabra se manifieste. ¿Sabes qué va a pasar? Que esa persona dura, soberbia, orgullosa, incrédula, que te amenazó, que te retó, que te corrió de su casa, que te puso la comida encima, que te ofendió, esa persona va a preparar su corazón. Fíjate lo que sucedió con Cornelio. Al otro día, Hechos 10:24, y con esto cierro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Quién hizo eso? Yo quiero que usted me diga, ¿quién hizo eso? ¿Quién le enseñó? ¿Usted cree que Cornelio estuvo en discipulado de 12? ¿Usted cree que Cornelio estuvo en una enseñanza donde se les dice: invita a tus amigos, prepara cafecito, prepara pan, haz chicharrón, haz palomitas, porque después de que hay la enseñanza tenemos que repartirle esto a los amigos? ¿Cree usted que él estuvo en una situación así? ¿Quién se lo reveló? ¿Y sabe qué hizo? No solamente invitó a sus parientes, sino que invitó a quienes, a sus amigos más íntimos. Y fíjese, versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos se habían reunido? Dios quiere que esa comisión suceda en tu casa. Dios quiere que tu casa deje de ser el lugar de batalla campal, de ring de luchas, de box, de kickboxing,
¿De qué más? De todo lo que tú quieras. Dios quiere que tú dejes de ser un espacio de artes marciales para que te conviertas en un espacio donde tu casa pueda ser el lugar para que hablemos del amor de Jesús. No tengas miedo. En verdad que tú no tengas miedo cuando tú digas yo quiero abrir mi casa. ¿Cómo le voy a hacer? El Espíritu Santo va a estar contigo. Vas a invitar a las personas y las personas van a llegar. En verdad. Y fíjate lo que va a pasar. Versículo 44. Pedro les predica. Lo primero que les dice es, a un judío no le es grato estar en medio de todos estos incircuncisos gentiles. Pero bueno, ya estoy aquí. Porque así era el Pedro de francote, ¿no? ¿Quién es franco aquí así? Y sabes, en medio de su discurso y de su molestia, porque así se los dijo, no me es grato estar entre ustedes, pero les voy a hablar de Jesús. ¿Cuántas veces así decimos, no les quiero hablar, pero bueno, lo voy a hacer, a ver qué pasa? Te voy a decir qué pasa. Versículo 44, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué cayó? ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo hablemos del poder de Jesús y que la gente se sorprenda de lo que hay en tu vida. Dios quiere que tú sepas que eres un instrumento muy especial. ¿Alguien me puede decir cuál cree que sea el instrumento más especial para un albañil? La cuchara. ¿Cuál creen que sea el instrumento más especial para un boxeador? Qué bueno, está aquí, ya se despertó. ¿Cuál cree que sea la herramienta más especial de un plomero, fontanero? Soplete. Pues sí, ¿verdad? Ok. ¿Cuál cree que sea la herramienta principal de un carpintero? El martillo, el serrucho. Ok, qué bueno. Ahora, ¿cuál cree que sea la herramienta principal para que usted y yo podamos cumplir la comisión? Toque su boca y diga, esta es mi herramienta. Pero a veces nuestra herramienta se contamina y por eso no la queremos utilizar. Hijo de tal por cual. ¡Ja! Y a veces decimos, y con esa boquita comes. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Si nosotros tenemos que cumplir esta gran comisión, nuestra boca tiene que ser un instrumento en las manos. Que no salgan de su boca palabras maldicientes, que no salgan de su boca groserías, que no salgan de su boca dichos de doble sentido, albures, que no salgan de su boca todo aquello que contamina su vida, y que cuando usted le diga a la gente con una frase muy pequeña, ¿me permites orar por ti? Solamente permíteme orar y decirte que en medio de todo el problemón que tú tienes, una puerta que se puede abrir a favor tuyo es Jesús. Y que cuando tú te atrevas a decir eso, el Señor te use. Y en ese momento, cuando tú apenas estás levantando tu voz, el que está, por el que tú estás orando, ya está llorando, ya está moqueando. Y el Espíritu Santo, al igual que cayó con Cornelio, sus amigos, sus parientes, esté haciendo la obra.
Pero ¿sabe qué se necesita? ¿Qué se necesita? Tu boca y unción. ¿Cuántos tienen boca? O medio boca. ¿Cuántos tienen? Creo que todos. Ahora, si tú ya tienes boca, ¿qué necesitas? ¿La unción de quién? ¿La unción de quién? Yo quiero que te pongas de pie. Tú naciste para que tu boca hable el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si te falta unción, pues vamos a pedir que esa unción venga. Que esa unción se establezca. Que esa unción cautive vidas. Que esa unción venga a ser un parteaguas con las personas que te están escuchando. ¿Quieres unción? ¿En serio? ¿Qué te parece si antes de que oremos porque haya unción, pide que tu boca sea un instrumento en las manos de Dios? Cierra tus ojos. Antes de orar porque haya unción, y tú te vas a sorprender, ¿verdad? Lo declaramos en el nombre de Jesús. Pide que en tu boca se convierta en un instrumento en las manos de Dios. Si decías groserías, albures, palabras, frases en doble sentido, etcétera, etcétera, mentiras, dile: Señor, yo quiero que mi boca se convierta en un instrumento en tus manos. Si tu boca taraleaba, silbaba las canciones que hablan de es mejor mi amante que mi esposa, y hasta dices, esas sí son buenas rolas, dile: Señor, perdóname, porque cuántas veces no yo canté una canción así. ¿Cuántas veces yo canté una canción así? Y que tú le digas: Señor, yo quiero que mi boca se pueda convertir en un instrumento en tus manos. En un instrumento en tus manos. Y que a donde yo me pare, a donde yo vaya, no me dé vergüenza. Tú comienza a orar. Tú comienza a decirle: Señor, usa mi boca. Usa esta herramienta que tú me has dado. Padre, en esta tarde yo te pido que tú escuches la oración de cada uno de los que están levantando su oración. Mucha queja ha habido en la boca, mucha murmuración ha habido en la boca, mucha crítica ha habido en la boca, justificaciones. Pero yo te pido que la sangre de Cristo se vierta sobre la vida de cada persona, desde su cabeza hasta sus pies. Cautiva sus pensamientos, cautiva sus emociones, cautiva su corazón y su espíritu. Y al ser cautivado su ser, limpia su boca. Limpia su boca. Porque su boca es el instrumento que el Señor ha dispuesto para que la gran comisión se pueda cumplir. No va a ser con las manos.